Bueno, nosotros somos el grupo número 4 y nos corresponde exponer las órdenes mendicantes y la retórica de San Agustín. Las órdenes mendicantes nacen en el siglo XIII y reciben el nombre de mendicantes porque recurren humildemente al apoyo económico de la gente para vivir el voto de pobreza y cumplir su misión evangelizadora. Sus fundadores renovaron la vida de la iglesia desde dentro gracias a la creatividad que nacía de su vida de fe. Las dos órdenes más conocidas e importantes en este periodo son los frailes menores, franciscanos, y los frailes predicadores, dominicos. Se les llama así por el nombre de sus fundadores, San Francisco de Asís y Santo Domingo de Guzmán. Estos grandes santos estuvieron en los desafíos que debían afrontar la iglesia en su época, ser testigos de la pobreza evangélica y maestros en el anuncio del evangelio. Como testigos de la pobreza evangélica. Contexto de la época. Existía un desorden real de la iglesia causado por el comportamiento poco ejemplar de varios representantes del clero. Surgen grupos de fieles pauperísticos que, movidos por el legítimo deseo de una auténtica vida cristiana, se exceden y se sitúan fuera de la comunión de la iglesia. Así, movimientos cátaros y albigenses proponen antiguas herejías, despreciando el mundo material y negando la voluntad libre. La respuesta de los mendicantes: renunciaban a la posesión de bienes personales y ni siquiera ponían nombre a la de comunidad, los terrenos o bienes de la otra. Así se solidarizaban con los pobres y confiaban únicamente de la providencia. Se adherían a las enseñanzas de la iglesia y su autoridad, mostrando que la iglesia seguía siendo el lugar querido por Jesús para vivir el evangelio. En definitiva, mostraron que era posible vivir la pobreza evangélica, la verdad evangelio como tal, sin prepararse de la iglesia. Como maestros en el anuncio del evangelio. Contexto de la época. Muchas personas se trasladan del campo a las ciudades. Existía una necesidad de instrucción religiosa auténtica. Grupos de fieles laicos con deseo de practicar una vida cristiana intensa vivían en ciudades en expansión y no tenían acompañantes en su camino espiritual. Las universidades, que habían nacido a finales del siglo XII, eran el centro de los debates culturales de la época. Respuesta de los mendicantes. Franciscanos y dominicos no colocaron sus conventos en zonas rurales, sino en las urbanas. También viajaban de un lugar a otro con espíritu misionero, dependiendo de las necesidades de los fieles. Se dedicaron con gran celo a la predicación, tratando temas cercanos a la vida de la gente. Destacan predicadores como San Antonio de Padua. Se convierten en directores espirituales y confesores apreciados por numerosos fieles, enseñando formas para alimentar la vida de oración y la piedad. Se convirtieron en los animadores espirituales de la ciudad medieval. Frailes menores y predicadores entraron en las universidades más famosas de su tiempo, dando vida a las escuelas de pensamiento. Grandes pensadores como Santo Tomás de Aquino o San Aventura eran mendicantes. Resultados de las órdenes mendicantes. Grupos que se habían separado de la iglesia volvieron a la comunión eclesial. A menudo, auténticas multitudes se reunían en iglesias y en lugares al aire libre para escuchar a los predicadores. Nacieron asociaciones de fieles laicos que se inspiraban en la espiritualidad de San Francisco y Santo Domingo, adaptada a su estado de vida. La orden tercera, tanto franciscana como dominicana. Incluso las autoridades civiles recurrían a la consulta de los miembros de estas órdenes para solucionar sus propios conflictos. Fueron protagonistas de la teología escolástica en su mejor periodo. En definitiva, renovaron la vida eclesial y colaboraron en la construcción de la ciudad medieval, siendo fieles al evangelio vivido en la comunión eclesial. Ahora hablaremos de la retórica de San Agustín. La retórica de San Agustín empieza con obras como De dialéctica, la cual es un análisis de las palabras como signos que sustenta los conceptos de orden y racionalidad, el cual comprende analíticamente los nexos del mundo de la comunicación entre los hombres y los fenómenos de su multiplicidad unitaria. Luego, De magistro, que aborda el problema de los signos lingüísticos, como también la disputación de la significación de la palabra. Y Cristo es el único maestro de la verdad. La tesis agustiniana es: el lenguaje no hace sino enseñar. Esto se hace emitiendo palabras. Pero, ¿qué son palabras? Las palabras son signos. Esto ya a reflexionar sobre el signo. La pregunta surge: ¿y bien, el signo y no significa algo puede ser signo? Agustín resuelve la pregunta sintácticamente. Para ello examina un verso de la Eneida, libro segundo, verso 659,
Si una tal ciudad le place a Dios que nada permanezca, hay 8 palabras y 8 signos. A Beato comienza a explicar qué significa cada palabra. Cuando llega a Nihil, queda confundido, pues Agustín le hace ver que si nada es lo que no existe no puede ser algo. Por lo tanto, la palabra no es subsigno, pues no significa cosa alguna externa. El verbo o palabra correlato lingüístico del signo nos lo defiende San Agustín así: lo que se profiere mediante la articulación de la voz y significa algo. El signo lingüístico se compone de ello, de una voz articulada y de un significado. La voz articulada es un componente sensible, el significado es su parte inteligible, que puede ser articulada o acogida por el pensamiento. San Agustín hace referencia al signo lingüístico, como el significado y el significante. Ejemplo, león. Cuando alguien habla de león, lo que sale de su boca no es una fiera feroz, sino signo. O la basura. Cuando pronunciamos no despide malos olores, como la cosa basura de la cual es signo. A lo cual Agustín afirma que una cosa es el concepto y otra cosa es el cohaciendo, haciendo referencia a que la correspondencia palabra-cosa no es absolutamente. Es funcional, para lo cual se dice que para establecer esta relación debemos tener en cuenta 3 elementos. Primero, semainon, entidad física significante. Segundo, semainomenon, entidad abstracta significada, el concepto. Tercero, pragma, el objeto, la realidad de referencia. Sin duda alguna, San Agustín parte del planteamiento del lenguaje mismo para proyectar una retórica en cada uno de sus textos. No debemos desconocer que en ese orden de ideas, como lo plantea en De Tridente, que es un texto que aborda de forma el lenguaje y la teología, origen del verbum y de la vox. Presenta sin duda alguna el lenguaje como medio de interacción con la naturaleza, con las cosas, con la Trinidad, como lo plantea el título mismo. Sin duda alguna, para San Agustín, a través de sus escritos, de sus ensayos y de su retórica, nos lleva a reflexionar sobre el ser, el debe ser y la intencionalidad del lenguaje como medio de interacción, no solo con las cosas, sino con Dios mismo.